Mario Kaplum es un autor que se plantea cómo concebimos a la educación. Él plantea dos modelos. Uno es el modelo exógeno, donde abarca la educación en relación con el objeto. Entre estas enmarca dos muy importantes. Una es la educación que pone el énfasis en los contenidos, propone que el alumno sea el que aprenda. Y la segunda es la educación que pone el énfasis en los efectos, que busca que el receptor haga. Y el otro modelo es el modelo endógeno, que es la relación del educando y el sujeto. La educación que pone el énfasis en el proceso y busca que el sujeto piense. En este modelo endógeno, Kaplum cita a Paulo Freire, que es uno de los mayores inspiradores de este modelo. Busca una educación liberadora y transformadora que se centra en la persona y pone el énfasis en el proceso, el transcurso de la cual los hombres se van educando entre sí. Esto se le llama el proceso educativo. Este proceso educativo busca formar a las personas y llevarlas a transformar su realidad, como lo dice Freire en un apartado, abro comillas: la educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. También dice Freire que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, que los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. En este modelo pedagógico también plantea que el educador tiene una relación con el educando y de igual manera el educando con el educador, y así es como los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Ve también la educación como un proceso permanente en que el sujeto va descubriendo, elaborando, reinventando, haciendo suyo el conocimiento. Se ve la relación entonces entre acción, reflexión y acción. Aquí se menciona pues también el cambio fundamental consiste en el paso de un hombre acrítico a un hombre crítico. Lo importante es que el sujeto aprenda a aprender, sea capaz de razonar por sí mismo, basándose en la participación activa, el sujeto en el proceso educativo y forma para la participación en la sociedad. El objetivo de este es que el sujeto piense y que ese pensar lo lleve a transformar su realidad. Lo importante es el ejercicio de la actitud crítica frente al objeto y no al discurso del educador en torno al objeto. Toda información debe ser precedida de cierta problematización. En pocas palabras, acá entonces el sujeto debe iniciar un proceso de transformación a partir de su postura crítica y su pensamiento, que le permite ver de otra manera el mundo en el que se desenvuelve. Este modelo también tiene unos rasgos. Uno de ellos es que concibe el error como una etapa necesaria en la búsqueda, en el proceso de acercarse a la verdad. La educación siempre es grupal, comunitaria, nadie se educa solo, como lo dice Freire. El educador está ahí para estimular, facilitar el proceso de búsqueda y el avance del mismo, y el conflicto se asume como fuerza generadora, problematizadora. Kaplum también hace una relación entre comunicación y educación, y aparte, concibiendo la educación, el diálogo es una relación horizontal entre de A con B. Cuando los polos del diálogo se ligan, se hacen críticos en la búsqueda común de algo. También plantea que hay dos formas de entender este término. Uno es el acto de informar, de transmitir, de emitir, que es el verbo comunicar. La otra es el diálogo, que es el intercambio, la relación de compartir, de hallarse en correspondencia, en reciprocidad, que viene del verbo comunicarse. Se habla también de la influencia de los medios. Los medios masivos no son medios de comunicación, sino medios de información o de difusión. La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha. El proceso de comunicación debe realizarse de modo que le dé a todos la oportunidad de ser alternativamente emisores y receptores. Es allí donde ve toda la relación. Digamos que él define ya no que son emisores y receptores, sino define y crea un nuevo término que es el emirrec, que es una mezcla de estos dos. Entonces pues acá pues las dos partes tienen la posibilidad de ser emisores y receptores al mismo tiempo, generando así una transformación tanto en la educación como en la comunicación. Es evidente que en la revolución tecnológica del siglo XXI se opta por lograr alcances para la educación a través de medios digitales, ya que este sistema generaliza lo que en algún momento se buscaba en cuanto al avance en la educación. Está claro que no solo estos medios tecnológicos son los que educan, sino también el acompañamiento de un tutor que pueda aclarar las dudas que se puedan generar por algún contenido que se desarrolle en las aulas o en los medios, en donde la ética y los valores puedan ser acogidos de la misma forma como los mensajes que no se quieren para esta población, acogiéndose en su cotidianidad, generando un caos en la información que se pretende emitir en la credibilidad local, regional y de la sociedad consumista de la televisión y medios digitales, para generar un cambio en el pensamiento hacia la acción colectiva ciudadana, específicamente en las edades entre los 15 y 30 años.
los cuales no ven estos medios la alternativa de educación que contribuya al cambio para la acción individual que replique en las demás personas posteriores e inferiores a esta edad. Los espacios de mediación a las mediaciones en la sociedad actual permiten saber qué se necesita en cada momento, cómo debe ser su entorno desde una formación del sensorial. Sin embargo, se dividen las opiniones en que la sociedad actual solo tiene elementos básicos de supervivencia. ¿Qué hace entonces que el entendimiento de esta sociedad genere una educación efectiva? Freire postula que la educación puede contribuir en forma decisiva a transformar la situación descrita, en la cual él descubre la clave de los vicios sociales de diferentes países analizados. La educación debe apuntar a una liberación gradual pero total del hombre oprimido. De hecho, las clases populares están sumidas en la miseria y los sufrimientos físicos, pero, por añadidura, viven encarceladas en la prisión de su conciencia mistificada. Resulta en consecuencia claro que su liberación no podría ser simplemente de orden económico. Una transformación de estructuras no es posible ni durable sin la mediación de una auténtica liberación de las conciencias. La visión filosófica de Paulo Freire se fue transformando en una pedagogía en la medida en que el autor fue descubriendo la necesidad urgente de realizar una obra liberadora a nivel de las conciencias. Los aportes de Mario Kaplun apuntan a la construcción de las estrategias emancipadoras de educación y comunicación como variables de una dicotomía de un mismo proceso cognitivo. Esto eleva la confirmación de una hipótesis en donde se cuestiona los elementos básicos de supervivencia en el sentido de entendimiento y el uso de la razón como método estudiantil. En un periodo histórico abatido por la tecnología, en donde las escuelas a través de su comunicación logran un proceso cognitivo dominante por la emancipación como resultado estratégico para la enseñanza, pero esta quizás no debe ser la prioridad de los educadores en la actualidad, sino por el contrario, la búsqueda de una praxis activa en el estudiante. Entonces, así como Kaplun, nos atrevemos a afirmar de la misma manera que la educación y la comunicación no pueden separarse dentro de un ámbito educativo cualquiera, que ésta sea dentro del desarrollo de la misma sociedad, ya que el cambio social se ve reflejado a través de las grandes partes activas del proceso educativo. En conjunto con la comunicación, un individuo supone y subjetiva la realidad y la enseñanza impartida, pero si esta enseñanza va atada bajo un mismo modelo educativo, entonces el mensaje llegará al receptor de la manera adecuada y como se propone sea el mensaje, para que éste a su vez replique la información entre sus partes y de esta forma se construya una base de conocimiento colectivo a través de la comunicación precisa y acertada. En otros términos, la comunicación o es diálogo o no es, y sin apuestas en común de significados, tan solo nos encontramos frente a una simple información. Es lo que entre líneas determina la comunicación, el diálogo y la participación. Bajo la mirada del autor barranquero, quien pretende dar una visión sobre el diálogo dentro de la misma comunicación, que no sea unilateral, sino bilateral, y hasta ampliar todo el aspecto del diálogo en medio de la participación colectiva para el desarrollo de la misma sociedad. Como ejemplo, podemos involucrar a un tercero en este proceso de formación educativo y de intención comunicativa, y es la política en los Estados Unidos, las regiones y dentro de las culturas ciudadanas. Pues es aquí donde se debe ver reflejada la verdadera comunicación, libre, equilibrada, participativa y de transparencia en su difusión, ya que así como la infancia y la adolescencia se alimenta de los educadores, la juventud se alimenta aún más de su propio contexto político. Entonces es acá donde la juventud queda marcada por un tipo de razonamiento diferente al que quiso entregar un educador durante su proceso previo a la juventud. El arma más poderosa del ciudadano en este siglo XXI va atada a su racionalidad y a su libre pensamiento, siempre y cuando así lo decía el pensante. El arte de engañar al prójimo, que los estafadores practican cazando incautos por la calle, llega a lo sublime cuando algunos políticos de éxito ejercitan su talento. Eduardo Galeano. Significa entonces que cada individuo piensa, escucha y reflexiona de manera diferente ante los asuntos de la vida personal, pero este es el verdadero ser libre que no puede verse envuelto entre las falencias comunicativas y el diálogo de la sociedad para que de esta forma se logre entonces una educación efectiva. Por último, debemos asumir y pensar, entre todo este nuevo contexto de la educación en la sociedad actual, el rol de nosotros los comunicadores en medio de tanta polarización y subjetividad, tanto educativa como política. Debemos buscar la manera de no cerrar las puertas al diálogo, a seguir mejorando continuamente,
todo el proceso educativo, transformando y apoyado por las nuevas tecnologías, para que interpretemos y apliquemos la verdadera esencia de la comunicación en nuestros días, donde involucremos en este proceso los valores de la cultura, el movimiento de la economía mundial, la igualdad en las contradicciones políticas y dejar a un lado todas esas cátedras del miedo para lograr un acercamiento y construcción colectiva con la sociedad y la nueva niñez.